Honorable señor Presidente de la República, honorable señor Enrique García, Presidente de la Corporación Andina de Fomento y nuestro distinguido invitado del día de hoy, honorables ministros que nos honran con su presencia, autoridades civiles, académicos, economistas, amigos todos. La Fundación Global Democracia y Desarrollo se siente muy honrada el día de hoy de contar con la presencia del señor Enrique García, quien como parte de su apretada agenda durante su visita a la República Dominicana hizo un especial espacio para presentarnos su conferencia magistral sobre los retos del desarrollo de América Latina y el Caribe. ¿Y quién mejor que el principal ejecutivo de tan importante organismo multilateral para hablarnos de los principales factores que, como región, debemos tener presentes, analizar, entender y promover para garantizar el avance de la región en términos de desarrollo sostenible? Como institución financiera multilateral, la Corporación Andina de Fomento permite la movilización de recursos financieros de los mercados internacionales hacia América Latina, destinándolos a proyectos públicos y privados relacionados con el desarrollo sostenible y la integración regional. Desde 1970, incorpora como accionistas a 18 países de la región iberoamericana y a 15 bancos privados. Con un claro direccionamiento al logro del crecimiento alto, sostenido y sostenible de la calidad, la CAF procura y promueve los avances macroeconómicos y la eficiencia microeconómica, con iniciativas que permiten un mayor equilibrio social en un contexto de sostenibilidad ambiental. Ahora bien, estos objetivos y estrategias deben ser contextualizados en la compleja y variada realidad de América Latina y la región andina. A pesar de las tantas diferencias culturales, políticas, económicas y hasta idiomáticas en la región, todos los países de América Latina tienen en común una lamentable realidad: altos niveles de pobreza y precariedad, una desigual distribución de las riquezas y falta de acceso a altísimos porcentajes de la población a los bienes y servicios más elementales. En estudios realizados en común por la CAF y la CEPAL, se han diferenciado la noción de pobreza con la noción de precariedad. En ese orden, mientras la pobreza refleja un déficit en el flujo de ingresos que se traduce en una limitación en el acceso a servicios básicos y recursos necesarios para cubrir las necesidades mínimas, la precariedad urbana implica el desbalance entre la demanda y oferta de servicios básicos que existe en una ciudad o en partes de la misma, actuando como un indicador directo de la vulnerabilidad social de los habitantes. De esta forma, y según los criterios determinados por la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2002, aunque la pobreza normalmente abarca aquellos elementos que determinan la precariedad, esta última tiene mayor relación con las viviendas inadecuadas, la provisión no equitativa de infraestructura pública, la falta de accesibilidad a saneamiento y agua potable, entre otras. A estos elementos, la pobreza incorpora la desigualdad en los ingresos, el analfabetismo, el desempleo, el consumo básico inadecuado, la falta de cobertura social y la delincuencia. Ante la anterior perspectiva, la pobreza urbana constituye un fenómeno esencialmente multidimensional de alcances apremiantes. Ambos factores evidencian la necesidad imperiosa de determinar políticas públicas sectorizadas que permitan enfrentar el problema desde sus múltiples facetas. Por estas razones, el compromiso de la CAF con el desarrollo sostenible y la integración regional gira en torno a agendas definidas de amplio espectro temático que buscan combinar resultados micro y macroeconómicos positivos con una mayor equidad e inclusión social. De esta manera se abordan los proyectos desde las agendas de infraestructura, desarrollo social y ambiental, así como competitividad, inserción internacional y políticas públicas. Con el desarrollo sostenible e integración regional como pilares, la CAF ha procurado que la distribución de sus proyectos permita un impacto positivo en las condiciones precarias de la población con menos recursos del continente, muy particularmente en torno a la habitabilidad urbana, la promoción de la conectividad y la provisión de servicios. Esta proporción queda claramente evidenciada en la distribución de las sumas aportadas y la naturaleza y área económica de estos proyectos. La CAF
destina una considerable porcentaje de sus recursos a obras de infraestructuras, pero este alto porcentaje dista de ser una distribución casual. Muy por el contrario, la CAF ha identificado y estudiado muy ampliamente la incidencia del desarrollo de infraestructuras en la evolución económica y social de los países en vías de desarrollo, con la comprobación de una hipótesis muy fundamental: el impacto de la infraestructura en el crecimiento económico, la inversión privada y la productividad es indiscutiblemente positivo. De esta manera, el CAF hace su aporte financiero al propósito de contribuir al alcance del difícil equilibrio que implica el bienestar material de la sociedad, el cual debe balancear las condiciones de la actividad productiva y la calidad de vida de los ciudadanos. Este aporte se complementa con su amplio ejercicio de investigación y mediación económica, que lo erige como uno de los organismos con más visión de la clara realidad económica, con una visión más clara de la realidad económica, política y social de América Latina. La ocasión no puede ser más propicia para recibir al señor Enrique García, presidente de la Corporación Andina de Fomento. Nuestro país actualmente es miembro accionista y cuenta con créditos que alcanzan los 75 millones de dólares. Sin embargo, la firma del acuerdo que incorpora a la República Dominicana como miembro del directorio de esta entidad constituye un escenario ideal en el que nuestro país podrá procurar mayor apoyo financiero y consultivo para la consecución de su ambiciosa agenda de desarrollo. La Fundación Global Democracia y Desarrollo se complace en ofrecer y compartir la visión y experiencia de la Corporación Andina de Fomento a través de su presidente, el señor Enrique García, quien nos expondrá sobre los retos que enfrentamos y la situación económica de América Latina para el año 2010. Bienvenidos todos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode. Y ya conociendo lo que es la CAF, para aquellos que no lo conocían, que estoy seguro que sería la minoría del auditorio, vamos a conocer quién es el señor Enrique García, presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento. Boliviano de nacionalidad, ha sido ministro de Planeamiento y Coordinación de su país y jefe del Gabinete Económico y Social entre 1989 y 1991. Anteriormente, en la década del 70, fue ministro de Planeamiento y Coordinación y miembro del directorio del Banco Central. También se ha desempeñado en el área privada y como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo estuvo 17 años en los que ocupó, entre otros, el puesto de tesorero de la institución, luego de haber ocupado otras posiciones directivas. El señor García es miembro del Consejo Directivo del Diálogo Interamericano, del Consejo Directivo Latinoamericano de Georgetown University y del Council on American Politics de la Universidad George Washington. También es miembro del Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, así como vicepresidente de Canning House, institución con ubicación en Londres. Ha sido miembro del Consejo Asesor del Centro para el Desarrollo Internacional, CID, de la Universidad de Harvard, del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, en Caracas. En cuanto a reconocimientos, en el año 2001 fue distinguido con el Premio Integración Latinoamericana, otorgado por el Consejo Empresario de América Latina, CEAL. En el año 2004 recibió el Premio Excelencia de Integración Regional de la revista América Economía. Un año después fue elegido Hombre del Año por la revista Latin Finance y en diciembre de 2006 fue distinguido como Personaje del Año por el periódico La Razón, la red televisiva ATV y el diario El Nuevo Día de Bolivia, distinción que ya había recibido en 1990 del periódico Última Hora. El señor García tiene una licenciatura y una maestría en Economía y Finanzas de St. Louis University y estudios doctorales en la American University. Él nos va a hablar de los retos del desarrollo de América Latina y el Caribe. Señor García, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. En primer lugar, un cordial saludo al excelentísimo señor presidente y cordial amigo a su gabinete, a las distinguidas personas aquí presentes. Realmente cuando me invitaron a dar una charla en un día viernes,
en Santo Domingo en la noche, me preocupé, porque dije, viernes en la noche es un poco difícil que alguien se atreva a ir a una conferencia, que puede ser hasta aburrida, pero me doy cuenta que tener una audiencia de estas es un privilegio, es un honor, así que quiero agradecer especialmente al presidente por estar aquí presente, a todos ustedes, y desde luego a la Fundación por organizar un evento de esta naturaleza. Cuando escuchaba la presentación de nuestro director, yo quedé impresionado porque hizo una venta de la CAF mejor que la que hacen mis funcionarios. Y en ese contexto yo diría que lamento señalarles que van a perder un funcionario de la Fundación y posiblemente les voy a brindar a algunos otros que aprendan un poco de la CAF a través de la Fundación. También me quedé muy preocupado con la segunda presentación, que fue la del currículo, que yo voy a decirle a mi secretaria que la corrija, porque al referirse a décadas pasadas en una forma muy clara vende mi verdadera edad. Así que pues esa es otra corrección que pienso hacer en el futuro. No puede ser nada más grato que estar en Santo Domingo, en este bello país, República Dominicana, el ver el progreso, la manera seria en que el país se ha venido manejando, y desde luego quiero expresar públicamente mi admiración, reconocimiento al presidente Fernández, a mi buen amigo don Leonel Fernández, por ese gran liderazgo que tiene no solo en el país, sino en América Latina, en el Caribe. Esa capacidad de conciliación, esa visión, son atributos que hacen que el país y América Latina se deben sentir muy orgullosos de lo que él es y lo que va a ser. Evidentemente, hablar de los retos es un gran desafío, y yo, más que darles lo que generalmente hemos escuchado mucho en los últimos 2 años, en todas las conferencias, un poco la queja de la crisis y los orígenes de la crisis, y tratamos de demostrar por qué hubo crisis, le echamos la culpa a quienes causaron la crisis, estamos felices porque como latinoamericanos esta vez no fuimos el origen de la crisis, pero a veces falta, en mi opinión, un poco mirar no el pasado, no estar en el retrovisor, sino más bien mirar hacia adelante, mirar el futuro y preguntarnos en realidad cuál es la situación de la región, dónde estamos ubicados, cómo nos vemos a los latinoamericanos en el contexto mundial, cómo nos comparamos con lo que éramos hace 20, 25, 30 años, ¿cuáles son los desafíos que se nos plantean a futuro? Esas son preguntas, y generalmente son preguntas mucho más difíciles de contestar que la pregunta de explicar por qué se ha producido una crisis de la magnitud que ha tenido que enfrentar el mundo en los últimos 2 años. Algunas premisas que quisiera establecer en esta charla. La primera es, y ratifico, que América Latina no inició la crisis. Hay causas, ustedes ya la han escuchado varias veces, el que la explica con mejor claridad es el presidente Fernández. Yo le escuché una gran explicación aquí en esta ciudad hace 2 años cuando comenzaba la crisis, un poco antes, en el momento en que el petróleo había llegado a $147. Y el presidente Fernández hizo la mejor explicación que yo he escuchado sobre el tema de la especulación, cuando decía que todo esto era un casino, y explicaba con mucha claridad que lo que se estaba haciendo, que unos señores que no tenían petróleo vendían petróleo a unos señores que no necesitaban petróleo, y que eso llevó a la especulación, ¿verdad? Y entre esos temas creo que hubo una gran claridad en la explicación. La segunda premisa es que si uno observa lo que ha sucedido en América Latina en los últimos 2 años, podemos decir a ciencia cierta que la región respondió en forma mucho más efectiva a los efectos de esa crisis global de magnitud, y que lo hizo gracias a una serie de factores que voy a explicar posteriormente cuáles fueron. Pero entonces la crisis fue dura, pero fue mucho menos dura de lo que hubiera sido si los mismos fenómenos que sucedieron
en los últimos 2 años se hubieran dado hace 10 o 15 años. No estaríamos sentados en esta sala hablando con cierto optimismo sobre el futuro. Tercera premisa, que ustedes la conocen muy bien, es que hablar de América Latina como una región homogénea no es correcto, porque América Latina tiene mucho en común, pero hay diferencias fundamentales. Una cosa es México, otra cosa es Centroamérica, otra cosa es el Caribe, otra cosa es Sudamérica en muchos aspectos, y dentro de Sudamérica una cosa son los países andinos, otra cosa es el Cono Sur. Entonces, generalizar sobre América Latina, sobre los efectos, las posibilidades, no es precisamente lo más correcto, aunque ciertas generalizaciones se pueden hacer, pero teniendo siempre la premisa de que cada región, cada subregión, cada grupo de países tiene diferencias importantes. La cuarta premisa que yo quiero dejar en la mesa es que nos guste o no nos guste, América Latina, no obstante los avances considerables que ha tenido en los últimos 25 años, la mala noticia es que América Latina ha perdido importancia relativa en el contexto internacional. Si uno compara la América Latina de hace 25 años en el contexto internacional y la de hoy, América Latina hoy no es la misma en el términos mundiales. Y si me permiten darle simplemente un par de datos, si tomamos el ingreso per cápita en precios de poder de compra de América Latina a principios de los años 80, estos representaban aproximadamente el 35% del ingreso per cápita de los países de la OECD. Hoy día representa el 25%. Vayamos a otro dato, el dato relacionado con el comercio, más concretamente las exportaciones. Hace 25 o 30 años representaban las exportaciones de América Latina el 16% de las exportaciones mundiales. Hoy día representan más o menos el 5 o 6%. Si tomamos inversión extranjera, no tengo la cifra exacta, pero lo mismo, era la región del mundo emergente y recibía el mayor flujo de capital externo, hoy día no lo es más. Entonces, son 3 elementos que hay que tener en cuenta. Y por último, la quinta premisa es que, si bien en lo macroeconómico la región ha hecho grandes avances y parte del éxito en el manejo macroeconómico está dado y comprobado por el hecho de que hemos podido resistir la crisis, porque si uno va a América Latina, no importa la ideología que pueda tener los países, porque hay que admitirlo, hay diferentes enfoques en materia de desarrollo. Sin embargo, en la macroeconomía uno puede hablar que, con muy pocas excepciones, poquísimas excepciones, el manejo macroeconómico de los países ha sido muy bueno en los últimos 20 años, gracias a las experiencias negativas que tuvo la región en épocas pasadas. Varios países con hiperinflaciones, varias crisis de la deuda, desequilibrios fiscales, monetarios, que condujeron a crisis muy profundas en lo político y en lo social. Esa lección. Y por otro lado, crisis financieras profundas. Lo que hemos visto en el mundo industrializado, desarrollado en la crisis financiera, que los ha sorprendido en el norte, para nosotros era el pan de todos los días. Ustedes saben cuántas crisis financieras ha enfrentado América Latina en los últimos 30 años, 25 años, 30 crisis financieras, que le ha costado a varios de los países 20, 25 puntos del PIB el hacer el ajuste. ¿Y eso qué significó? Las dos combinaciones, mala macroeconomía que tuvo desequilibrios muy graves, crisis financieras condujo a que se hagan reformas, y en el ámbito de los sistemas financieros, la independencia de los bancos centrales, la fortaleza de los bancos centrales, instituciones de supervisión bancaria muy sólidas, normas más rigurosas, y todo esto, ese conjunto hizo que en realidad en lo macro podamos estar satisfechos. Sin embargo, como voy a demostrar más adelante, los desafíos grandes que tiene la región están más allá de la macroeconomía, están en la microeconomía, están en los temas de carácter social, están en los temas ambientales.
¿Cuáles son algunos de los problemas centrales que yo veo en la región y que debemos tratarlos con cuidado? El primero es que el crecimiento económico de la región es relativamente bajo y volátil. Hay épocas de bonanza muy grandes, donde las economías crecen al 7, al 8%, y de pronto, por la volatilidad que caracteriza la estructura económica, vienen épocas de baja. Obviamente, cuando hablo de crecimientos altos, un país que tiene que crecer, y felicitar a la República Dominicana, ha tenido un comportamiento en materia de crecimiento excepcional. Estaba viendo las cifras, presidente, que ha habido tantos años de crecimientos asiáticos, encima del 9%, e inclusive una sorpresa interesante, que el año pasado, que fue un año muy malo para la región, aunque con todas las salvedades que hice anteriormente, América Latina tuvo una caída en promedio superior al 2%. Sin embargo, República Dominicana creció al 3,5%. Bolivia y Dominicana fueron los países, los únicos países en América Latina, o creo que casi los únicos, que tuvieron un crecimiento superior al 2,5%. Bueno, esos son los indicadores, pero en general la región ha tenido una gran volatilidad. Segundo tema estructural que es común es que aún la región tiene una alta concentración en pocas exportaciones. Ese fenómeno hace que esa volatilidad, esa vulnerabilidad sea tan clara, porque obviamente en el momento de las vacas gordas, cuando los precios de materias primas, llámese petróleo, llámese soya, llámese minerales, llámese café, están altas, obviamente hay una gran bonanza. Pasa el ciclo y vienen las vacas flacas y la economía entonces tiene todas las consecuencias que llevan a América Latina a crisis periódicas. En efecto, es la región con la mayor caracterizada por una mayor concentración en exportación. Hay excepciones, hay países que obviamente han tenido una diversificación mucho mayor, pero si vamos a pintar un cuadro general, esa es una de las características. Tercer tema estructural, que debe uno verlo con mucho cuidado, es que es una región que ahorra e invierte poco en términos relativos. Déjeme ser concreto. El ahorro de América Latina, es decir, cuando digo ahorro, me refiero a lo que no consume, sino que ahorran los hogares, las familias, los gobiernos y las empresas públicas y privadas. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto de un país se ahorra? En América Latina el promedio es alrededor del 18 al 20% en los años de bonanza. Eso simplemente para referencia. Los países asiáticos tienen ahorros, coeficientes de ahorro del 35-40%. Yo no digo que tenemos que ser chinos, no. Pero por lo menos ese ahorro debería estar por encima del 22-23%. Y la otra parte es la inversión. ¿Cuánto invierte América Latina en relación a ese producto? En promedio, alrededor también del 20%. Algunos años 22, 23, otros años 16, 17, alrededor de 20. Eso es absolutamente insuficiente para sostener tasas de crecimiento del 7, 8, 9%, que son indispensables si queremos resolver los problemas de marginalidad, de exclusión y de pobreza en la región. Nuevamente, comparemos con los países exitosos en materia de crecimiento sostenido y vamos a encontrarnos que esos países por lo menos invierten 26, 27, 28% en promedio en forma permanente. Los asiáticos, tampoco tratemos de copiar eso, están por encima del 30-35%. Cuarto tema estructural que debemos tenerlo muy presente es la insuficiente avance en la productividad. Si uno mira las cifras de América Latina, han habido avances en productividad importantes, pero siempre hay que compararse con otros, ¿no es cierto? Si nos quedamos comparándonos entre nosotros, tenemos un grado de felicidad muy grande. Siempre hay que comparar con alguna otra cosa.
comparémonos con otras regiones. Ahí, lamentablemente, no tengo cuadros, pero en algún momento les puedo dejar en la fundación. Uno ve con toda claridad la brecha que se va abriendo en la mejora de productividad entre lo que es América Latina y lo que son otras regiones del mundo, especialmente Asia. Y quinto elemento, y ahora que el presidente y algunos de los ministros estuvieron, según he leído en la prensa, en Cartagena de Indias, en el foro de competitividad regional, el tema de competitividad, la región es visualizada en una forma que no considero que es la más positiva. Voy a ser concreto. De 136 países en la muestra que hace el Foro Económico Mundial, América Latina en promedio está por encima de la posición 80. Y hay como 10 países que están por encima de 90. Hay un solo país en América Latina que es visualizado en tema de competitividad por debajo de la posición 30, que es Chile, y hay 3 países adicionales que están debajo de la posición 60. Bueno, ¿por qué? Y aquí vienen los temas micro. La competitividad es medida primero por el tema macroeconómico. En eso yo creo que el índice es bueno comparativamente, pero vamos a lo micro. Infraestructura. Los índices de infraestructura de la región son muy bajos. La inversión en infraestructura es en promedio el 2,5-3% del PIB. Deberíamos estar invirtiendo como región por lo menos el doble. Otro tema, el tema de la tecnología. El tema de la educación, la calidad de la educación, una educación que sea el reflejo del siglo XXI y no una educación del siglo XIX o principios del siglo XX. Ahí hay falencias, y eso yo creo que es un tema importante que uno observa, haciendo un paréntesis en la República Dominicana, en la actitud del gobierno, es precisamente de ir empujando las reformas y los esquemas que permitan modificar ese patrón de educación para ser consistente con la evolución que debe seguir una sociedad que quiera ser más productiva. Temas que tienen que ver con competitividad es la institucionalidad, cuáles son las reglas del juego para la inversión, los temas de penetración del sistema financiero, acceso de los diversos actores a las facilidades que dan. Esos son temas, el quinto tema crítico. El sexto, que es el más delicado, a mi juicio, es el tema de cómo se ve la región en el tema de equidad y pobreza. Vayamos a pobreza. En pobreza hay una buena noticia. En los últimos 10 años, antes de esta situación del año pasado, la región ha hecho progresos sustanciales en reducción de pobreza. Casi todos los países ha habido un aumento, una mejora, o sea, una reducción de la pobreza extrema y la reducción de pobreza en general. En esa parte la noticia no es mala. Sin embargo, el tema de equidad, si lo medimos en términos de distribución de la riqueza, del ingreso, lamentablemente la región es la región que tiene la peor distribución en el mundo. Esa es la verdad. Y esto tiene que ver mucho con temas de distribución de ingresos, con temas de modelo de crecimiento que implica mayor o menor empleo, informalidad versus empleo formal. Eso tiene que ver con criterios de acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al financiamiento, todos estos temas. Y desde luego el tema de la marginalidad. Entonces, estos son, a mi juicio, aspectos críticos que nosotros, desde el punto de vista de la entidad que presido, nos preocupan de sobremanera y donde en realidad debemos hacer como región y como países un gran esfuerzo en atacar estos temas si queremos lograr un patrón de crecimiento económico que sea de buena calidad, que sea alto, que sea sostenido, que sea incluyente, que respete la diversidad cultural y que respete el medio ambiente. Esos criterios son fundamentales. Entonces, aquí viene el gran desafío. El gran desafío es cómo
construir a nivel de país y lo ideal a nivel de región, agendas integrales con una visión de largo plazo. Y vuelvo al tema, visión de largo plazo para impulsar a los actores en sociedad a un crecimiento que tiene que ser alto. No podemos quedar satisfechos con crecimiento promedio de 5, 4, 5% o 3%. Ahora, yo he escuchado en varios países, claro, Dominicana es un ejemplo un poco diferente porque ustedes pueden hablar con mucho orgullo, crecimos al 9%, crecimos al 10%, pues eso no es muy común. Así que, pero como promedio América Latina está creciendo a un ritmo más o menos del 4,5-5% en promedio. El año pasado cayó a menos 2 y algo. Este año hay un repunte, estamos contentos, pero ¿cuánto va a crecer? A 3,5. ¿Y qué proyección tenemos para los próximos 3, 4 años? 4, 3,5, 4. Eso es mediocre. Eso no es suficiente para sostener la incorporación de los nuevos ciudadanos, de los estudiantes, de los jóvenes a la fuerza de trabajo. Es una fuente de tensión social, es una fuente de tensión política. Ese es un tema muy delicado. Entonces, en ese marco hay realmente 3 temas que hay que verse en una agenda de largo plazo en forma simultánea, que son como 3 círculos, que no se deben separar, sino deben estar juntos. El primero es la estabilidad. Estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica no se puede crecer, no se puede ser eficiente sosteniblemente. Pero ser solamente macroeconómicamente sostenible, con un bajo déficit fiscal, muchas reservas, en fin, bueno, eso tampoco es bueno, que si voy a tener un crecimiento bajo no puedo lograr. Entonces el segundo círculo es una E, que es la eficiencia. La eficiencia son precisamente los temas micro que mencionaba, cómo aumento la productividad, cómo invierto mucho más, cómo mejoro la educación, cómo tengo innovación, cómo creo clústeres de desarrollo que nos permitan integrar a los diversos actores en cadenas productivas para interna y externamente vender los productos. Esa es la tercera. Pero ¿de qué me sirve ser estable y crecer muy alto si ese crecimiento, esos beneficios no le van a llegar a la mayoría de los ciudadanos? No me sirve. Entonces, la tercera E es la equidad. O sea, cómo lograr esos 3 elementos es un gran desafío. Y claro, aquí lo importante es, tenemos que invertir mucho más. No el 19-20%, tenemos que invertir el 25, 26, 27, 28%. Y tenemos que invertir en todo. En el capital humano, en el capital físico, en el capital financiero, en el capital social y en el capital natural. Capital social, que es la manera de crear los elementos de confianza entre los diversos actores de la sociedad, que facilita los consensos y los disensos, que permite a las clases políticas establecer agendas de largo plazo, precisamente para construir sociedades más eficientes y sociedades más equitativas y más justas. Esos son los desafíos. Y claro, aquí viene también el grado de pragmatismo que debe existir. A veces en América Latina nos vamos a los extremos. Y si uno mira un poco la historia, los que somos más añejos podemos ver la historia del pasado y vemos cómo nos vamos a extremos. Cuando somos estatistas hasta la muerte, ¿no? Totalmente. Y cuando somos librecambistas o de mercado nos vamos al otro extremo. No es así. Es decir, ese gran debate que si el Estado o el mercado, no. En una visión del futuro tenemos que pensar que se necesita un Estado que sea sólido, que sea fuerte, que sea efectivo, que juegue un rol de dirección de la economía, que intervenga en áreas donde la iniciativa privada no va a actuar. Y si queremos que el mercado, que es fundamental, funcione, tenemos que tener un Estado que sirva para regular adecuadamente el funcionamiento de ese mercado. Pero evidentemente es un balance, y no todos los países son iguales. Yo no puedo tener una gran economía de mercado si no tengo las instituciones apropiadas para que ese mercado funcione. Entonces, los países deben escoger su camino en función de su nivel de desarrollo. La otra cuestión es, no podemos
estar en la discusión si es el desarrollo hacia afuera o el desarrollo hacia adentro. Tiene que ser el balance adecuado. Yo tengo que ser eficiente para producir, y si no tengo un mercado interno lo suficientemente grande, tengo que venderlo afuera. ¿Por qué? Porque esa es la manera que voy a crecer, es la manera que voy a crear inversión, es la manera que voy a crear empleo, es la manera que voy a mejorar la calidad de la vida de la gente. Pero al mismo tiempo no puedo quedarme con una economía exportadora. Tengo que desarrollar mi economía interna, tengo que generar oportunidades a la pequeña, a la micro, a la empresa mediana. Esos balances deben ser vistos con mucho pragmatismo en cada uno de los países, en cada una de las regiones. Ahora veamos un poco qué riesgos vemos en el futuro inmediato para poder ir avanzando en esto. Y el primer riesgo que yo veo en la región, presidente, queridos amigos, es un riesgo de actitud, y se llama la autocomplacencia. Yo encuentro en todas mis visitas a los países, a la región, de que hay un cierto grado de complacencia. El decir, miren, hubo esta gran crisis, miren lo que les pasó a los americanos, miren lo que les pasa a los griegos, miren lo que pasa aquí, y a nosotros nos ha ido bien. Estamos muy bien y no estamos haciendo lo suficiente. Hay autocomplacencia en las clases dirigentes, en las clases políticas. Ese es el riesgo mayor, porque hay una ventana de oportunidad que tiene la región de haber salido de una crisis no ilesa, pero con pocas heridas. Pero el tiempo es corto para hacer los avances. Entonces, para mí, ese es el tema más delicado. El segundo es, notamos una cierta falta de integralidad y visión de largo plazo en los enfoques muchas veces. Hay mucho cortoplacismo en los países. En general la gente piensa en 2 años, en 3 años. Muchos de estos temas fundamentales, la infraestructura, la transformación de la educación, la transformación de los sistemas previsionales, la renovación, esos son temas que requieren no 1 año, 2 años, requieren décadas. Consecuentemente, debe buscarse, y este es un tema político, aquí ustedes saben más de política que yo, el tema es cómo encontrar los mecanismos de consenso en una sociedad para que haya un proyecto nacional que tenga objetivos claros en ciertos temas críticos, no en todos, obviamente, es imposible, porque hay diferencias ideológicas, en fin, pero ciertos temas comunes. Países que han tenido éxito, tanto en América Latina como en el mundo en general, son aquellos que han tenido la capacidad de establecer esas agendas de largo plazo que implican continuidad en temas fundamentales al margen de la alternabilidad del poder que establece un sistema democrático. Y ese es un tema que tenemos. Tercer riesgo que yo veo, y que eso ya no es culpa nuestra tampoco, es el proteccionismo. Yo creo que hay un renacimiento de un nacionalismo y de un proteccionismo muy grande en países industrializados, Estados Unidos, Europa, que obviamente pone en serio peligro al desarrollo de los países emergentes. Y ese proteccionismo tiene características algo diferentes que las del pasado, porque va más allá del comercio. Un cierto proteccionismo, por ejemplo, en la parte financiera. En estos paquetes de financiamiento, de salvataje que se ha hecho en Estados Unidos y en varios países europeos, han condicionado eso a que, de cierta manera, los recursos estén girando solo en los países, lo cual ha significado en varios de nuestros países cierre de líneas de crédito, cierre de bancos, en fin. Tercer tipo de actitud, que no es un proteccionismo en el sentido comercial, pero que es un tema muy delicado, es el tema migratorio. Las actitudes en materia migratoria que hay hoy día en los países, en Estados Unidos, en Europa, en fin. Son tres temas. Y el cuarto es un tema que es el crowding out, que es un término en inglés, sería la capacidad de acceso al financiamiento y las dificultades que la región puede enfrentar en el futuro. ¿Y por qué? Volvamos a las cifras que les daba hace un momento.
decía que la América Latina en promedio ahorraba un 20% del producto. Decía que para crecer a una tasa razonable de promedio de 4,5, 5 para arriba, necesita invertir 26% del producto. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay una brecha entre 5 y 6% puntos del PIB de la región como mínimo, que tienen que venir necesariamente de fuera de la región y que tienen que venir ya sea en forma de préstamos, ya sea en forma de inversión directa, ya sea de organismos multilaterales, de agencias bilaterales, de los mercados de capital. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué se pinta en el mundo? Por razones válidas, los países industrializados, Estados Unidos y los países europeos, han adoptado en los últimos 2 años políticas contracíclicas que son correctas, keynesianas, en el sentido de que han hecho un impulso por la vía de la acción pública para ayudar a salir de esta crisis monumental. Bueno, pero ¿eso qué significa? Aquí que está el secretario de Hacienda, el presidente, el gobernador del Banco Central. Eso significa que tenemos que estos países están con unos desequilibrios fiscales y monetarios y balance de pagos que nosotros los latinoamericanos no hemos llegado a tenerlos. Ejemplo, un déficit fiscal en Estados Unidos 14% del PIB. Un déficit que se pronostica por unos 2 o 3 años todavía por encima del 6-7%. Vayamos a Europa. Bueno, ¿qué significa eso en materia de acceso al financiamiento? Que alguien tiene que financiar eso. ¿Y ese alguien quién es? Los que tienen excedentes. ¿Y quiénes son los que tienen excedentes? Bueno, la China y algunos otros países. Eso, en buen romance, significa como riesgo para América Latina una gran competencia para el acceso de recursos financieros para América Latina en el futuro, especialmente cuando las economías del centro estén reactivándose. Y eso a veces no se ha pensado mucho en la región. Y paralelamente a esto, y debo decirlo con toda franqueza, es que lamentablemente en el caso de 2 instituciones muy importantes para los países emergentes y para América Latina, en el caso del Banco Mundial y del BID, lamentablemente los accionistas, y no necesariamente los accionistas de América Latina y de los países emergentes, pero los países más que todo Europa, Estados Unidos, han sido muy reacios a aumentar la capacidad de financiamiento de esos bancos debido a que han puesto limitaciones en los aumentos de capital. Y entonces tenemos una combinación perversa. Tenemos, por un lado, mercados de capital con acceso más difícil, competencia a los mercados privados y, por otro lado, una relativa capacidad menor de las instituciones de desarrollo que son fundamentales en un proceso como este. Entonces, yo dejo esta inquietud para que se sepa que no va a ser fácil y que obviamente los países que van a estar mejor son aquellos que tengan las mejores políticas. Países que tengan un buen marco de políticas macroeconómicas, que muestren seriedad, que tengan una proyección de iniciativas públicas y privadas correctas, que se note estabilidad política, que se respeten las reglas del juego, que hay una institución, van a ser los que van a caer a esos recursos, pero insuficientes para la región. Entonces, estos son evidentemente algunos de los temas que nos preocupan. Quisiera hacer algunos comentarios sobre un tema que creo que es fundamental para la presencia de América Latina y el Caribe en el contexto internacional. Yo decía que se ha perdido importancia relativa, pero solo usé los temas económicos. Pero también en la geopolítica mundial, los jugadores hoy día son muy diferentes. Y quizá en ese sentido algunos de los grandes países que tradicionalmente han tenido el manejo global no están entendiendo este nuevo mundo. Hace 20 años no había una China como es hoy, no había los poderes que tenían. El balance es muy diferente hoy día al que teníamos hace 15, 20 años. Y en ese contexto, como yo señalé, América Latina encima de eso ha perdido importancia relativa. ¿Cómo retomar esa presencia? Y yo creo firmemente, no solo como personas, sino institucionalmente nuestra misión,
firmemente en que hay que retomar las banderas de la integración regional, pero hacerlo con realidad, porque yo voy a ser muy honesto y muy franco. Pienso que los procesos de integración regional de América Latina hoy en día están atravesando una situación difícil. No hay duda que ninguno de los esquemas de integración está funcionando en la forma que fueron concebidos. La Comunidad Andina, el Mercosur y bueno, el Mercado Común Centroamericano, han surgido nuevas iniciativas muy valiosas, el ALBA, el UNASUR, en fin, pero la verdad que no se han concluido los proyectos. Estamos en una situación un poco compleja. Y yo creo que es fundamental que los gobernantes, los actores, los empresarios, retomemos la concepción de que la integración no es un lujo, es una necesidad, si queremos tener una presencia. Yo siempre digo, ni Brasil, con el tamaño que tiene, como potencia dentro de la región, tiene la capacidad de ser un verdadero jugador global con el peso que se requiere. En cambio, una región consolidada sí lo puede hacer. Entonces, aquí es uno de los temas que dejo en el pensamiento para buscar conciliar las ciertas diferencias de enfoque que hoy día hay en materia de integración. Buscar un punto común, buscar una manera de lograr proyectarnos hacia el futuro. Quizá para concluir mis comentarios, yo quisiera decirles que en todo este marco, el rol de los organismos multilaterales de desarrollo, tipo Banco Mundial, BID, Fondo, CAF, en fin, es fundamental. Porque yo siempre digo, ¿por qué son importantes estos organismos? Son importantes porque deben ser concebidos como los banqueros que sacan el paraguas cuando llueve, porque en un día de sol no se necesita paraguas. Y más aún puede concebirse como el taxista que aparece en un día de lluvia, con paraguas, que llega el taxi y no tiene que ir al aeropuerto para no perder el vuelo, y no solo que lo lleve al aeropuerto, sino que lo lleve rápido porque es flexible, rápido, encuentra la manera de llegar. Esa función de flexibilidad, de capacidad, es indispensable, y especialmente en momentos en que los accesos a los financiamientos no son lo suficientemente fáciles por circunstancias exógenas muchas veces, ese rol de estas instituciones se vuelve fundamental. Y en ese sentido, yo quisiera concluir un poco señalándoles que CAF, que tenemos la satisfacción de que con República Dominicana, el presidente Fernández hace ya unos años tomó la decisión de incorporar a República Dominicana, y aunque está en una serie que era especial para países no fundadores, esta relación se ha fortalecido muchísimo. Hemos aprobado, ahí tenía una pequeña cifra, que hemos aprobado más de 210 millones de dólares hasta la fecha, pero existe un gran potencial y estamos en conversaciones sobre ese tema, para ampliar la presencia del país en la corporación, que permitiría, esperamos ser también un miembro pleno, al igual que no solo los 5 países fundadores de la CAF, sino que hoy día están Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá como miembros plenos. Y esto nos permitiría una expansión considerable en el apoyo al país. También quisiera destacar el hecho de que CAF nació una entidad andina, pequeña, hoy día es una entidad con 19 países latinoamericanos y del Caribe, donde el 95% de la propiedad está en países de la región y solo una porción pequeña está en España, Portugal y posiblemente algunos otros países de la región, lo cual le da una identidad latinoamericana, una identidad que respeta las diferencias, pero al mismo tiempo que muestra que para subsistir y para ser efectiva, tiene que ser eficiente, tiene que ser creativa, tiene que ser rigurosa en el análisis. Así que simplemente yo quería también terminar con un comercial, no tan bueno el que hiciste tú, para diferenciar y señalar lo que es la CAF. En conclusión, entonces, yo diría lo siguiente, que América Latina está
en un momento de inflexión importante, que tiene una ventana de oportunidad para dar un salto cualitativo, pero para eso necesita tener una visión de largo plazo, una visión no dogmática, sino pragmática, una visión que tome en cuenta que el desarrollo no solo es estabilidad, no solo es crecimiento, no solo es equidad e inclusión social, no solo es sostenibilidad ambiental, sino es la combinación de todos estos factores. Y que para llegar a un destino feliz es indispensable que todos los actores en sociedad, los gobiernos, las oposiciones, los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores, tengan conciencia de que el esfuerzo comienza en la casa y lo que no hagamos nosotros no esperemos que lo hagan los de afuera, pero que al mismo tiempo solos, si no tenemos la capacidad de abrirnos y mirar el mundo, no vamos a lograr los resultados que nos interesa, que al final del día lo más importante es cómo le doy calidad de vida a los ciudadanos de mi región, de mi país, cómo evito que hayan pobres, cómo logro que los niños tengan oportunidades para educarse, cómo logro que tengan acceso a los microempresarios creativos, innovadores, cómo logro que la gente vea que la justicia existe, cómo logro que las instituciones respondan con transparencia a las materias que nos competen. Esos son los mensajes centrales y yo quisiera agradecer muchísimo nuevamente al presidente, a los colegas, a todos ustedes y a la Fundación por darme la oportunidad de disfrutar yo un viernes, aunque ustedes no hayan disfrutado. Y quedo muy a la orden para cualquier pregunta que quieran tratar de responder. Muchas gracias.